Bien, veamos un ejemplo para resolver problemas de recorrido mínimo. Lo primero que debemos hacer, como dice la teoría, es elegir cualquiera de estos nodos para a partir de él empezar a optimizar dicha red, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a elegir el nodo D, ¿no? Entonces tenemos el nodo D e inmediatamente vamos identificando todas las ramas que están conectadas al nodo D, ¿no? Entonces tendríamos, por ejemplo, la rama de A con 1, con 1 kilómetro de distancia, DB también con 1, DE con 7, DF con 10, DG con 7 y DC, ¿no es cierto? Que estaríamos con 4, ¿estamos de acuerdo? Una vez que hemos elegido todas las ramas que están conectadas con el nodo D, ¿sí? Tenemos que buscar aquella rama que tenga menor valor, ¿no? En este caso podríamos elegir DA. Entonces, cuando hemos elegido, ¿sí?, la rama, tenemos que identificar con qué nodo tenemos que trabajar a continuación. Y eso se hace identificando el nodo que está al lado derecho de la rama, en este caso, el nodo A. Entonces anotamos A, es lo primero que tenemos que hacer. Segundo, tenemos que marcar, ¿no?, dicha rama, DA. Entonces lo marcamos, tendríamos esta señalización, ¿no es cierto? Posteriormente tenemos que analizar como paso número 3, ¿sí?, todas aquellas ramas que eventualmente podrían formar circuito con esta rama que ya lo hemos detallado como óptimo, ¿sí? En este caso no existe, por lo tanto no eliminamos ninguna rama. El cuarto paso es identificar ahora las nuevas ramas que están conectadas al nodo A. Por ejemplo, A con E, ¿sí? Entonces anotamos A con E con una distancia de 10, A con B, ¿sí?, A con B con una distancia de 2. A con D, bueno, ya es parte de la ruta crítica. Y podríamos también colocar AC, ¿sí? AC. Entonces anotamos AC con una distancia de 4. Ahora, de todo el conjunto de ramas que tenemos acá, tenemos que elegir al que tiene menor valor. En este caso sería DB. Como habíamos hecho en la primera situación, lo primero que hacemos es el nodo con el cual vamos a trabajar, que es el segundo nodo de la rama elegida, ¿no? En este caso sería B. El segundo paso es señalar la rama DB, donde tenemos la rama DB. Esta sería, ¿no es cierto? Entonces, lo registramos. Posteriormente tenemos que empezar a eliminar ramas que eventualmente formarían circuitos, por ejemplo, la rama BA, o en otro caso AB, ¿no es cierto? Porque si en algún momento llega a ser parte de la ruta crítica, ya va a formar circuito, no tiene que formar circuito, entonces anulamos la rama AB, ¿dónde tenemos? Acá, ¿sí? No hay otra rama que eventualmente, ¿no es cierto?, nos formaría un circuito. Pasamos al siguiente paso, y eso es identificar las nuevas ramas que están relacionadas con B. Tendríamos BA simplemente, pero bueno, no lo podríamos anotar porque eventualmente va a formar circuito, entonces lo colocamos simplemente en una raya horizontal, porque no hay otras ramas conexas, ¿no es cierto?, que estarían relacionadas con B. Si hubiese, como en este caso B con D, ya es parte de la ruta crítica, por lo tanto no podemos incluirlo. Ahora, nuevamente, ¿no?, de todo este conjunto de ramas elegimos al que tiene menor valor. En este caso podría ser la rama DC. Entonces registramos la rama DC. ¿Estamos de acuerdo? 4 pasitos. Identificamos con qué nodo trabajamos a continuación, sería con C. Lo otro, marcamos la rama DC, que lo tendríamos acá. Siguiente paso, buscamos qué otras ramas podrían eventualmente formar circuitos, como por ejemplo acá se visualiza, ¿no es cierto?, la rama AC, ya tendríamos que anular, entonces buscamos AC, lo anulamos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Eventualmente no hay otras ramas que podrían formar circuito a futuro.
Y el último paso es identificar las ramas que están conectadas con el nodo C. ¿Sí? Tendríamos entonces CA, bueno, ya no podemos registrarlo porque formaría circuito. CD ya forma parte de la ruta crítica. Y CG, ¿no? Que eventualmente sí, este tendría que ser anotado, ¿no? CG, con un valor de 3. ¿Está bien? Muy bien, otra vez, de todo el conjunto de ramas, elegimos el que tiene menor valor, ¿no? Eventualmente sería C con G. Primer paso, elegimos el nodo con el cual vamos a trabajar a continuación. En este caso es el nodo G. Marcamos la rama CG. Marcamos la rama CG. Siguiente paso, vemos eventualmente qué ramas podrían entrar en conflicto porque estarían formando circuito. Tendríamos la rama de G, ¿no es cierto? ¿No? Acá no se puede cesar. Entonces buscamos la rama de G. Acá lo tenemos, entonces tenemos que anularlo. ¿Sí? Y el último paso es buscar las nuevas ramas que están conectadas al nodo G. Tendríamos GD, no se puede porque formaría circuito. GF, ¿sí? Está libre, podríamos tomarlo en cuenta. GF, ¿sí? Con una distancia de GF sería de 3. También podríamos hacer GE, ¿no es cierto? GE con una distancia de 5. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora ya tenemos otra vez un conjunto nuevo de ramas. Elegimos el que tiene menor valor. Acá tenemos 7, 10, 10, 3, 5. Ah, aquí tenemos, ¿no? Elegimos a la rama GF. Primer paso, nos identifica que tenemos que trabajar con el siguiente nodo, que sería en todo caso F. Marcamos la rama GF. Eventualmente buscamos ramas que podrían formar circuito, como por ejemplo la rama de G, ¿no es cierto? Aunque ya está anulado. La rama de F, fíjense, a ver, podría formar circuito, ¿no? Entonces tenemos que anular esta rama, ¿no? DF, aquí lo tenemos, ¿sí? Posteriormente tendríamos que otra, no hay más, ¿no? Eventualmente otras ramas no generarían circuito, ¿no? Entonces, continuamos. Ya hemos anulado eventualmente esa rama que formaría circuito. Siguiente paso, identificamos las nuevas ramas. Tendría que ser F con D, no se puede relacionar porque formaría circuito. F con G ya forma parte de la ruta crítica. Y tendríamos en todo caso F con E, ¿no? F con E, con una distancia de 8. Muy bien, ya tenemos un nuevo conjunto de ramas, por lo tanto elegimos al que tiene menor valor, ¿no? Aquí tenemos 7, 10, aquí tenemos 5 y aquí tenemos 8. Elegimos a la rama GE. Primer paso, identificamos con qué rama trabajamos a continuación, en este caso sería E. El segundo paso, registramos, ¿no?, en nuestro esquemita la rama GE. Entonces es este, ¿no? GE, ¿listo? Tercer paso, vamos anulando aquellas ramas que van formando circuito. Por ejemplo, la rama de E, ¿no? Tendríamos que anular, porque aquí ya tenemos, fíjense, a ver, la posibilidad de armar un circuito. De E anulamos. La rama AE, fíjense, también tenemos que anular, porque formaría circuito. AD, DC, DG, DE. A hay que anular, no se puede armar circuito, ¿no? Entonces la rama AE lo anulamos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y por último, ¿no es cierto?, la rama FE, que queda sueltita, no es la única que no está ni anulada ni forma parte de la ruta crítica. La rama FE. Tenemos que anularlo, porque en todo caso, si lo tomamos en cuenta, formaría circuito, ¿no?, con el nodo E y con el nodo G. Por lo tanto, anulamos, ¿sí? A partir de E, bueno, ya no hay relaciones alguna más, entonces lo dejamos eventualmente vacío. Fíjense, todas y cada una de las ramas, ¿sí?, o bien están anuladas, o en todo caso forman parte, ¿no es cierto?, de la ruta crítica, ¿no? Están señaladas. Y como también podríamos ver en el esquema,
todos los nodos están conectados, ¿sí? Todos los nodos están conectados. Fíjense, A, B, D, C, G, F, E. Todos están, entre comillas, involucrados con las líneas rojas. Por lo tanto, en ese caso, habríamos encontrado el recorrido mínimo. Entonces, ¿cuál va a ser, en todo caso, el recorrido mínimo? El recorrido mínimo será igual, ¿no? A 1 más 1, 1 más 1, más 5, más 3, más 5, más 3, más 3 y más 4. Más 3 y más 4. Entonces tendríamos 7, 10, 13, 17. 17 kilómetros. Creo que estaba en unidades, ¿no? De kilómetros nuestro problema. Entonces, de esta manera tenemos que proceder para poder optimizar el recorrido mínimo que eventualmente podríamos lograr, ¿no es cierto?, en la conectividad, ¿no es cierto?, de diferentes puntos geográficos. Muchas gracias.